Muy bien, vamos a explicar en esta primera parte del curso lo que son los test de el área maduracional. Además vamos a avanzar un poquito con lo que es la escala Bessinger y el test de caras que también está incluido dentro del temario. Bueno, uno de esos primeros tests que vamos a ver en esta área va a ser el test PAI. Recordemos que la idea del curso es que ustedes puedan conocer test que sean sencillos de aplicar, que no les quite mucho tiempo, para que puedan dedicar también parte de su trabajo, no únicamente mientras al test, sino más que todo a establecer la relación con las personas que están trabajando. Recuerden un principio muy importante en lo que es la aplicación de test psicológicos o educativos, siempre tener presente que la idea no es medir, sino que en sí el objeto va a ser poder relacionar con una persona y que esta persona se abra más con nosotros y podamos conocer un poquito más de ella, no únicamente a través del test, sino a través de una conversación. Eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, este primer test es el test PI, es un test muy sencillo de aplicar, tal vez ya algunos de ustedes lo conocen. Y igual les podrá servir de repaso si ya conocen la herramienta o si es la primera vez, pueden conocer un instrumento muy sencillo que les puede ayudar en este caso a medir la edad maduracional de los chicos. Recuerden que en muchas ocasiones la edad cronológica de un chico o inclusive de una persona no está alineada con su edad maduracional. Y lo importante de ver la edad maduracional es que nos va a permitir darnos cuenta ese grado de madurez en cuanto a acciones, en cuanto a habilidades que pueda tener un niño. Porque tal vez en muchas situaciones puede ser que un niño cronológicamente no tenga su misma edad maduracional. Eso quiere decir que su comportamiento no está acorde con esa edad. Eso puede darse a multitud de factores desde su forma de que fue criado, en que está siendo educado, si es sobreprotegido, etcétera, etcétera. Bueno, este tema nos va a permitir darnos cuenta o acercarnos un poquito más a ver cómo está este chico en relación a lo que es su edad maduración. Bueno, un punto importante, y recuerden que aquí un primer comercial, la idea de este video es que ustedes puedan tener por lo menos una explicación clara de los test que van a ver. El video en sí no explica el test como tal, sino da una breve descripción de lo que es el test y de lo que no es el test. La idea es que usted pueda revisar en los formatos y en los protocolos que están en el aula virtual qué es el test, cómo se aplica y cómo se revisa. Este video le va a servir como una introducción antes de ver ese material que está en el aula virtual. Por eso es conveniente que en primera instancia, antes de descargar el material, pueda revisar y pueda ver este video. Perdón. En primer lugar, este test de dibujo de File va destinado a niños entre 3 y 12 años. ¿En qué consiste el test? Si ustedes ven ahí la figurita, hay una señora con lo que es una sombrilla. Entonces, que todo lo que el test consiste es que el niño tiene que dibujar a una persona con una sombrilla, en un aguacero, ¿verdad? De hecho, de hecho, las instrucciones que ustedes van a ver en el protocolo, se le pide al niño que imagine y dibuje a una persona en una lluvia, con una sombrilla, ¿verdad? También se llama el test de la persona bajo la lluvia. Entonces, bueno, ahí el niño tendrá que aplicar su imaginación para poder llevar al dibujo lo que esté imaginando en ese momento. ¿Qué se necesita para este test? Es muy sencillo, lápices y hojas blancas. Recuerden que es recomendable que tengan suficientes hojas blancas a la hora de realizar el test, no muchas para distraer al niño, pero sí lo suficientes por si el niño quiere utilizar otra hoja o se daña la que esté utilizando previamente. Además de eso, lápiz, ojalá mongol, un grafito que sea con buena punta, tratar de evitar portaminas, tener presente que el lápiz tenga un buen borrador o tener borradores al lado, tratar de no tener maquinillas en lo que es la parte de la aplicación del test para que el niño no se distraiga haciendo punta el lápiz, sino trate por lo menos de tener unos 3 o 4 lápices con buena punta ya listos para que esto no reste el tiempo y no distraiga al niño a la hora de estar haciendo punta al lápiz, porque por lo general a ellos les gusta mucho distraerse con ese tipo de situaciones. Bueno, ese es el test en sí como tal, es muy sencillo, inclusive ustedes lo van a ver en el protocolo, cómo se aplica y cómo se califica. Ya después de que ustedes apliquen test, lo revisen, ahí se van a dar cuenta que vamos a ver una escala que nos va a permitir ver la edad mental de ese chico, ver cómo está
este niño a nivel mental. Por ejemplo, un niño que obtenga un puntaje de 4 nos está indicando que tiene una edad mental de 3 años y medio. Otro niño que tenga un puntaje de 4.5 nos puede indicar que tenga una edad mental o maduracional de 4 años, y así seguidamente. Ya inclusive un niño que pueda tener ya puntajes mayores, por ejemplo de 11 puntos, de 10 puntos, estamos hablando de edades mentales entre 10 años y 12 años. Eso es importante tenerlo presente. Recuerden que entonces la edad maduracional o la edad mental nos va a permitir ver lo que es el grado de funcionamiento de la persona y si concuerda con lo que es su edad cronológica. Esto nos va a ayudar a poder diagnosticar, a tener un parámetro muchísimo mejor para poder utilizar procesos de intervención o terapéuticos encaminados a la realidad de esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, si nos damos cuenta que un niño de 10 años tiene una edad mental maduracional de 5 años, estamos hablando de un desfase importante en esa parte, ¿verdad? ¿Qué nos va a permitir entonces? Bueno, trabajar ese desfase, utilizar estrategias, ver a quién le podemos referir, ¿verdad? A qué profesional nos puede ayudar. Recuerden que la idea no es tanto que usted empiece con la intervención, si usted no es psicólogo o psicopedagogo y únicamente pues es educador, como puede intervenir, por lo menos esta herramienta le va a permitir a usted poder a la hora de referir tener un primer vistazo de la situación de ese niño para que hable con el profesional que va a intervenir a ese niño, ¿verdad? Esto es la idea también principal de los test, que usted pueda tener un punto base a la hora de hacer la referencia profesional que va a intervenir a ese niño. Ya el profesional después verá si quiere nuevamente aplicar el test, si quiere validar los resultados, etcétera. Pero recuerde que si usted no es psicólogo o psicopedagogo, el test no tiene que ir encaminado a que usted diagnostique. El test puede ir encaminado a que usted tenga una idea general de cómo está ese niño para que a la hora de hacer la referencia, el profesional que recibe la referencia tenga por lo menos también un primer plano para poder ver la situación del chico y también no gastar tiempo o invertir tiempo en procesos que tal vez usted ya pudo haberle ayudado o agilizado para que la intervención a la hora de corrección con el niño sea muchísimo más rápida. Bueno, este es el primer test que estamos viendo, bueno, nos ayuda a medir, como les dije, la maduración gubernamental del chico y va a ser muy bien aplicado y a ellos les gusta mucho trabajar. Vamos a pasar a continuación con el siguiente test, que también es muy sencillo, yo creo que ya algunos lo deben de conocer, especialmente los que han trabajado en psicopedagogía o en psicología, es el test Bender. Es un test que mide edad de maduración visomotora. Aquí nos podemos ver o podemos darnos cuenta cómo está un chico en lo que es la parte visomotora, su coordinación de vista con la parte de la parte motriz. Eso también es muy importante, especialmente para aquellos niños que de una u otra manera tal vez estemos detectando que tengan algún problema a la hora de coordinar ciertos movimientos, a la hora de ver ciertas acciones, e inclusive también el test Bender es muy aplicado para poder diagnosticar a chicos con problemas a nivel también maduracional o con edades mentales inferiores, pero en este caso lo vamos a ver más que todo en la parte visomotora como área de medición. Bueno, ¿en qué consiste la prueba? Simplemente la prueba consiste en pedirle al sujeto que copie 9 figuras en un papel blanco, según la muestra que se le proporciona y luego se analizan los resultados. ¿Cuáles van a ser esas 9 figuras? Bueno, ahorita las vamos a mostrar para que ustedes la conozcan. Entonces, igual, el material aquí a utilizar es muy sencillo, serían las láminas, que ahorita ustedes se las van a ver. Inclusive esas láminas también las pueden descargar en el aula virtual para que las impriman en buena calidad y pueden utilizarlas. Y además de las láminas, hojas en blanco, igual que este es anterior, y varios lápices con punta y con borrador para que puedan utilizar la prueba sin ningún problema. Bueno, ¿qué más se menciona por acá? Todos los ítems del test se puntúan de 0 a 1, sin error o con error, ¿verdad? Es importante tenerlo presente. Se contabilizan solo las desviaciones del patrón que son obvias. En caso de duda, no se contabiliza. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general se van a
desestimar aquellos dibujos que definitivamente tengan desviaciones muy grandes, que no se entienda el dibujo, que el dibujo sea completamente opuesto y diferente al dibujo que me está eh, revisando. Entonces vamos a puntuar 0 o 1, ¿verdad? Sin error o con error. Eso es importante tenerlo presente a la hora de ver el test. Recuerden entonces únicamente que vamos a obviar aquellos dibujos donde el mismo no concuerde realmente ni siquiera en parte con lo que se le pide dibujar a la persona. Estas son las 9 figuras que el chico o la persona tendrá que replicar en ese mismo orden, ¿verdad? Empezando, y ya voy a mostrarles el orden que vamos a seguir. Empezando por este, está el círculo y el rombo, después pasando por esta línea de puntos, la siguiente hilera de puntos, es el número que indica el número 8, seguimos después con el 9, seguimos después con el 10, después con el 11, después con el 12 y terminamos con el 13. Eso van a ser los dibujos que el chico tendrá que ir replicando uno a uno. Aquí están viendo todos los dibujos juntos, pero la idea es que usted tenga una lámina para este dibujo, una lámina de este dibujo, otra lámina de este dibujo, ponga la primera lámina, por ejemplo, en este caso la lámina con el número 5, usted tiene que ser chico, que dibuje esta figura lo más parecida posible en lo que es la hoja con el lápiz que usted llevará, ¿verdad? Y así seguidamente para que el niño pueda irlos replicando poco a poco. Estas láminas usted las puede descargar en el aula virtual, ahí se le recomienda que las imprimen en buena calidad, en un papel fuerte para que usted las pueda seguir utilizando, no las imprima en mala calidad y tampoco las imprima en papel goma, sino en buena calidad, ojalá en calidad láser, que es muy buena la tinta que se utiliza, y también en un tipo de papel que sea grueso, como esos documentos que se utilizan para entregar los certificados. Es un papel resistente para que le pueda seguir usted sirviendo el material que tiene que aplicar, en este caso con el test Bender. Bueno, estos son los dibujos que el chico tendrá que ir realizando. Vamos a avanzar un poquito aquí. ¿Cuál es el puntaje que se utiliza? Bueno, en cuanto a la edad visomotora, estamos hablando que un chico con más de 13 puntos o errores tiene una edad visomotora de 5 años. 10 errores nos está hablando de 5 años y medio. 8 errores de 6 años. 5 errores de 7 años. 3 o 4 errores, 8 años y 2 o menos errores de 9 a 10 años. Entonces es interesante ver, igual que en el test anterior, ver si la edad cronológica de este chico está relacionada con su edad visomotora. Eso nos va a ayudar mucho a establecer patrones de intervención y también viendo otros puntos importantes en el desarrollo que ustedes inclusive ya lo podrán ir detallando poco a poco cuando revisen el protocolo y lo que es el test en sí. Bueno, esos son dos test importantes para lo que es la parte maduracional, lo que es la parte mental, de coordinación visomotora que queríamos ver en esta área. También, como les comentaba, vamos a hablar un poquitito de otros test que vienen incluidos en el temario. Y en este caso vamos a hablar de uno muy interesante, que es la escala Bessinger, que tal vez algunos ya la han conocido o han escuchado hablar de ella, otros tal vez no, pero es muy interesante porque está muy relacionada con lo que es la parte de dominancia cerebral. Ver cómo funcionamos a nivel cerebral, cuáles son nuestras áreas más fuertes y cómo podemos inclusive ir potencializando otras áreas. Este tipo de escala se puede utilizar mucho ya con chicos de colegio, ya en niveles avanzados, inclusive de 15º año, con estudiantes universitarios también, con adultos inclusive. De hecho, en el protocolo que está en el aula virtual se recomienda que para que usted pueda entender la prueba, se autocalifique usted mismo, o sea, haga la prueba usted mismo, realice la prueba usted mismo, a ver cuál es su estilo de dominancia cerebral. Y aquí un poquito de historia, ¿verdad? Bueno, desarrollada en los años 80, basada en los tipos psicológicos de Carl Jung, un psicólogo. Es la única evaluación que revela y ayuda a manejar la falsificación del tipo. Demuestra cómo experimentar el fluir, basado en el dominio eficiente de la fortaleza natural del cerebro para lograr el desempeño óptimo. O sea, te dice más o menos, y digo más o menos porque no hay verdades absolutas, te dice aproximadamente cuál es
tu estilo de dominancia fuerte, cuál es la parte del cerebro que tienes que utilizar más. Como menciona aquí, identifica el estilo de pensamiento natural, los niveles de extroversión e introversión, el tono emocional y el nivel de estrés. Eso es muy importante. Y continuamente incorpora los avances de la neurociencia. Esto es básico también, ¿verdad? Porque no podemos decir que una persona es más, eh, tiene más desarrollada una parte y que el otro no lo va a desarrollar. No, de la neurociencia, recuerden que decimos que todos podemos utilizar al máximo nuestro cerebro. La idea de este test no es que usted se etiquete en que si es más fuerte en el lado derecho o más fuerte en el lado izquierdo, sino que a la hora de ver los resultados usted pueda potencializar inclusive aquellas áreas débiles que tiene, entre comillas, para llevar al máximo desempeño su cerebro. De eso se trata este test. Se utiliza para programas de coaching, para planes de sesión, creación de equipos, resolución de conflictos, diversidad, servicio al cliente, etcétera, etcétera. Es un test muy aplicable para este tipo de intervenciones y prácticamente el test va a medir, bueno, si utilizamos más la parte izquierda, si resulta al izquierdo o el al derecho, si somos más derechos, más izquierdos, ¿verdad? Con ciertas habilidades que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, podríamos decir, según este test, que los que trabajamos más en la parte izquierda, ¿verdad? Tienen ciertas habilidades, lógico, orientado a metas, toma de decisiones, negociación y debate. A otros les gustan los procedimientos, son más organizados, productivos, detallistas, ¿ok? Los que están en la otra área, hablamos de personas que les gusta tomar riesgos, que son más creativos, visionarios, innovadores, tienen un mayor sentido de pertenencia, son más sensibles, empáticos, armonizadores, etcétera. Bueno, la idea aquí es que usted pueda ver en qué cuadrante se ubica más. Por ejemplo, si una persona realiza el test, o inclusive si usted lo realiza, se da cuenta que otras veces es más derecho que izquierdo, ¿cuál sería el trabajo a seguir? Bueno, usted obviamente puede empezar a trabajar más su parte izquierda. Si la derecha ya usted se da cuenta que es muy desarrollada, está bien, siga trabajándola por ahí, pero no descuide su parte izquierda, o sea, fortalezca, incomódese constantemente, lleve su cerebro a explorar nuevas situaciones, nuevos riesgos, invítese a usted mismo a desarrollar esa parte que usted hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha desarrollado, ¿verdad? No se quede con lo que hacen muchas personas que dicen, bueno, yo ya me di cuenta con este test que soy más derecho que izquierdo, me voy a quedar así, no, todo lo contrario, que el test no le sirva para etiquetarse, que el test no le sirva para caer en su zona de confort, sino que el test lo invite a usted a ir más allá, lo invite a usted a incomodarse, lo invite a usted a salir de su zona de confort. Por eso, como ven anteriormente, el test se utiliza mucho para lo que son programas de coaching. Cuando programas de coaching puede ser de coaching ejecutivo, empresarial o inclusive con coaching educativo. Por eso, si podemos aplicar ese tipo de test a estudiantes que están en 10º año, en 5º año, que ya han madurado mentalmente, que ya por su formación tienen algo más definido en sus patrones de pensamiento, incluso estudiantes universitarios, los podemos ayudar muchísimo a darse cuenta cuáles son sus áreas fuertes, pero también que por favor desarrollen esas áreas que no han trabajado. Porque, por ejemplo, si vemos que un estudiante es muy izquierdo, muy lógico, orientado a metas, toma decisiones, eh, muy productivo, detallista, pero no ha desarrollado la parte derecha, que es ser empático, que es ser armonizador, que es ser visionario, sentido de pertenencia, sentirme parte de un equipo, no ser individualista. Bueno, podrá tener muy desarrollada la parte izquierda, pero entonces esa otra área, que es la parte derecha, le va a afectar en su relación con los demás, en sus habilidades blandas le va a afectar muchísimo. E igual si fuera al revés, ¿verdad? Podría tener muchas habilidades blandas, pero podría ser muy desordenado, le costaría tomar decisiones, es muy poco productivo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Equilibrar, ir más allá, trabajar planes de acción orientados a fortalecer esta parte. Recuerden que ahí en el aula virtual van a ver un test muy sencillo que ustedes pueden empezar a aplicar ustedes mismos y que les va a ayudar muchísimo para empezar a indagar con las personas con las que trabajan. Y recuerden, no hay test fiable, no hay test que digan verdades absolutas, nos da un primer acercamiento. Los test lo que lanzan son juicios,
Un juicio siempre es debatible, un juicio siempre es cuestionable, no es una verdad absoluta, ¿verdad? Recordemos eso que es muy importante. Y el último test que quiero que puedan ver en este caso, que es muy sencillo, ya regresándonos a personas, a chicos un poquito con edades más bajas, es el test de caras. Como su nombre lo dice, trabaja ciertas caritas, como lo vemos en este gráfico, ¿verdad? Ustedes podrán ver ahí de qué se trata este test. Hay unas caritas diferentes, pero vamos a ver realmente de qué es en sí el test para que ustedes puedan tener una mejor visión. Bueno, su aplicación es individual y colectiva, o sea, lo puedo aplicar a una persona colectivamente. Puedo trabajar en el ámbito de educación primaria de niños de 6 a 7 años o en bachillerato de 17 a 18 años. Esto es muy importante, o sea, es flexible desde 6 a 7 o de 17 a 18 años. Duración es muy poco el tiempo, de 3 minutos en adelante. Yo calcularía aproximadamente que una persona te puede durar de 3 a 5, a lo mucho 6 minutos aplicando el test. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, evaluación de la actitud para percibir rápida y correctamente semejanzas y diferencias y patrones estimulantes parcialmente ordenados, ¿verdad? Aquí voy a hacer un poquitito más de teoría. Dice, el test de percepción de diferencias o caras consta de 60 elementos gráficos. Cada uno de ellos está formado por 3 dibujos esquemáticos de caras con la boca, cejas, pelo, representados con trazos elementales. 2 de las caras son iguales y la tarea consiste en determinar cuál es la diferente y tacharla. En la versión revisada caras R se considera el número de aciertos y de errores cometidos por el sujeto. Con estas dos puntuaciones es posible obtener el número de aciertos netos y un índice de control de la impulsividad, de forma que es posible relacionar el rendimiento con el estilo de respuesta. De esta forma se han elaborado, bueno, ahí se nos cortó un poquito la teoría, de esta forma se han elaborado muchos procedimientos que ayudan a mejorar el control de la impulsividad en una persona. O sea, el test también te va a ayudar a medir y ver cómo es el nivel de impulsividad de una persona a la hora de contestar. Esta parte ustedes la podrán tener muy descrita en lo que es el manual que está en el aula virtual. En el aula virtual hay un manual de este test, por favor revíselo antes de aplicar el test, porque también vamos a hablar un poquitito ahí de lo que es la impulsividad. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo de test como tal. Por ejemplo, vean el primer punto donde se menciona una instrucción básica. Dice, observa la siguiente fila de caras. Una de las caras es distinta a las otras. La cara que está marcada es distinta a las otras. Si ustedes ven, es cierto, la cara que aparece marcada ahí es la que es distinta a las otras que están ahí. Este es un primer ejemplo que usted le puede enseñar al niño o al adolescente antes de aplicar el test para que pueda ver de qué se trata. Entonces aquí después le explica, ves el motivo por que la cara del medio está marcada, la boca es la parte distinta. A continuación hay otra fila de caras, míralas y marca la que es diferente a las otras. ¿Ok? Ustedes pueden ver cuál es la diferente. Ustedes tienen que marcar de esas cuál es la diferente a las otras. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí estamos viendo que es esta, que es diferente a las otras caras. ¿Por qué? Porque ven el pelo para dónde está trazado. Después dice, deberá haber marcado la última cara, que es la que yo les estoy señalando en este momento. Esta es la que es diferente a las otras dos caras. ¿Cuál es la diferencia? Es mínima, es la dirección del cabello, ¿verdad? Después vienen otros ejercicios. A continuación encontrará otros dibujos parecidos para practicar. En cada fila hay 3 figuras, marque la que es distinta a las otras. Estos dibujos son para practicar, ¿verdad? Únicamente para practicar antes de que la persona pueda iniciar el test. ¿Para qué la práctica? Para corroborar de que realmente se entendió las instrucciones antes de empezar la prueba. Esto es muy importante y aquí no puntuamos. En esta parte no puntuamos, únicamente puntuamos con la prueba. En el aula virtual ustedes ya tendrán la plantilla para que la persona pueda tachar la cantidad de figuras que vienen ahí. También el protocolo de revisión para que ustedes puedan ver lo que son las puntuaciones. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Vean que rapidito hemos visto 4 tests aproximadamente que son muy interesantes: el FI, el Bender, el Messenger y el test de caras, que son los tests que nos van a ayudar mucho a ver
lo que es la parte maduracional. El Bessinger un poquito más complejo, un poquito más elaborado, pero que nos aloja mucha información. Y estos otros tres más sencillos, más fáciles de interpretar, de corregir, pero que son herramientas que nos van a quedar. ¿Qué se les recomienda también ahora que estamos terminando esta primera parte de los test? Bueno, ustedes vayan poco a poco haciendo su material, vayan imprimiendo en buena calidad las plantillas que se les va presentando, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener ya en una cajita o en un portafolio aparte lo que son los instrumentos para que si trabajan constantemente con chicos, con adolescentes, ya pueden empezar a aplicarlo. Recuerden que no hay prácticas, nos han preguntado si hay prácticas o tareas. Este curso no contempla tareas por módulos, sino una sola tarea final que ustedes tendrán que aplicar. Por el hecho de que si aplicamos tareas por módulos, eso extendería más la duración del curso y obviamente inclusive el valor. Lo que queremos hacer es que sea flexible en todos los aspectos. Y lo más importante aquí es que usted se comprometa con su formación, esté revisando el material y el contenido para que cuando haya que hacer la práctica final ya pueda tener previamente un conocimiento de cuáles test fueron los que se vieron y cuáles test les pueden utilizar usted para el caso que usted mismo tenga que elegir. Así que por favor, únicamente pedimos mucha seriedad en esta parte, no deje la revisión de los test para último, porque entonces va a caer en un proceso de sofoque, en un proceso de embotamiento, que al final de cuentas no va a poder encontrar una dirección adecuada para aplicar uno o determinado. Esto es muy importante que usted lo tenga presente. Hasta aquí la lección del día de hoy, espero les haya gustado y recuerden que es básico e importante que estén revisando los tests, que ahorita que vieron el video vayan poco a poco, tomen su tiempo para ir desmenuzando cada una de las pruebas para que les pueda ir sirviendo y ya inclusive lo pueden ir practicando en sus trabajos. Bueno, nos vemos en la próxima lección. Buen día.